En esta lección, restaremos fracciones usando bloques de patrones. Cuando definimos un todo como dos hexágonos amarillos, y llamaremos a dos hexágonos amarillos un doble maleficio. Para la parte A, se nos pide que determinemos el valor de cada bloque de patrón, lo cual hicimos en nuestra lección, cuando aprendimos cómo agregar fracciones usando bloques de patrón. Pero para revisión, si dos bloques de patrones amarillos equivalen a un entero, entonces un bloque de patrones amarillos equivale a la mitad. Debido a que se necesitan 4 bloques de patrones rojos para igualar un entero, uno rojo es igual a un cuarto. Como se necesitan 6 bloques de patrones azules para igualar un entero, un azul equivale a un sexto. Y debido a que se necesitan 12 bloques de patrones verdes para igualar un todo, el verde es igual a un duodécimo. Parte B, se nos pide que representemos la diferencia concretamente usando un solo color, luego registremos las operaciones usando fracciones y escribamos el diferencia. Completaremos esta actividad utilizando los bloques de patrones en línea de la Biblioteca Nacional de Manipulativos Virtuales. Entonces la primera diferencia es una amarilla. Menos uno rojo y nuevamente, este doble X representa un todo, y nuestra diferencia es un amarillo menos uno rojo. Queremos eliminar esta cantidad del bloque de patrón amarillo. Para hacer esto, primero necesitamos realizar un intercambio y expresar el bloque de patrón amarillo solo usando bloques de patrón rojo. Observe bien cómo podemos intercambiar dos bloques de patrones rojos por uno amarillo. Y ahora que tenemos el amarillo expresado como dos rojos, ahora podemos eliminar uno rojo de esta cantidad. Observe cómo nos queda uno rojo. Entonces ahora sabemos que un amarillo menos uno rojo es igual a uno rojo. Escribamos también esta diferencia usando solo rojo. Sabemos que un amarillo es igual a dos rojos, por lo que también podemos decir que dos rojos menos uno rojo es igual a uno rojo. Y ahora escribamos esta diferencia usando fracciones. Un amarillo es igual a la mitad. Recuerde que los dos amarillos representan un todo, por lo que el amarillo era la mitad. Y luego menos un rojo sería menos un cuarto igual a un rojo, que equivale a un cuarto. Escribamos esto nuevamente usando la diferencia aquí solo usando rojo. Dos rojos equivalen a dos cuartos, por lo que tendríamos dos cuartos menos uno rojo, o menos un cuarto es igual a un rojo, lo que equivale a un cuarto. Observe cómo aquí, las dos fracciones tienen el mismo denominador, lo que indica que las piezas son del mismo tamaño, o que usan los bloques de patrones. Estamos usando bloques de patrones del mismo color. Número 2 tenemos uno rojo menos uno azul. Entonces, comenzando con un rojo, queremos eliminar uno azul. Aviso para hacer esto. Tendremos que expresar estos bloques de patrones usando el mismo color. Para hacer esto, podemos intercambiar 3 verdes por uno rojo. Y 2 verdes por uno azul. Entonces puedo expresar un rojo menos un azul como 3 verdes menos 2 verdes. Entonces, si tenemos 3 verdes y eliminamos 2 verdes, fíjate cómo nos queda uno verde. Entonces uno rojo menos uno azul es igual a uno verde. Escribiendo esta diferencia solo usando el verde, mostramos que un rojo es igual a 3 verdes, menos un azul es igual a 2 verdes. 3 verdes menos 2 verdes equivalen a uno verde. Expresando esto usando fracciones, recuerda que uno rojo es igual a un cuarto, uno azul es igual a un sexto, y uno verde es igual a un doceavo. Lo que nos daría la diferencia un cuarto menos un tercio es igual a un doceavo. Hagamos esto nuevamente usando la ecuación con solo verde. 3 verdes equivalen a 3 doceavos, menos 2 verdes equivalen a 2 doceavos equivalen a un verde, lo que equivale a un doceavo. Observe cómo estas fracciones tienen el mismo denominador, lo que significa que las piezas son del mismo tamaño, que corresponde a, cuando se usan bloques de patrones, los bloques de patrones tienen el mismo color. Para el número 3, tenemos 5 amarillos menos 7 azules. Necesitaremos más espacio para este ejemplo. Entonces comenzaremos con 5 amarillos. Debido a que desea eliminar 7 azules de 5 amarillos,
Primero reescribamos estos 5 amarillos solo en términos de azul. Observe cómo podemos intercambiar cada amarillo por 3 azules. Ahora que hemos expresado los 5 amarillos como 15 azules, ahora podemos eliminar o restar 7 azules. Resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe cómo nos quedan 3, 6, 7, 8 azules. Entonces ahora sabemos que 5 amarillos menos 7 azules es igual a 8 azules. Y nuevamente escribamos esta ecuación solo usando azul. Lo primero que hicimos fue cambiar los amarillos por azules. 5 amarillo es igual a 15 azules. Entonces 15 azules menos 7 azules equivalen a 8 azules, lo cual tiene sentido. Y ahora escribamos esto usando fracciones. Cada amarillo es igual a la mitad, entonces 5. El amarillo es igual a 5 mitades o 2 y media. Escribámoslo como 5 mitades, menos 7 azules. Cada azul es igual a 1/6. Entonces 7 azules equivalen a 7 sextos equivalen a 8 azules, lo que equivale a 8 sextos. Escribamos también esta diferencia usando fracciones que correspondan a ecuación aquí solo con azul. Si el azul del equipo es igual a 15 sextos, menos 7 azules, lo que equivale a 7 sextos equivale a 8 azules, lo que equivale a 8 sextos. Observe nuevamente cómo estas fracciones tienen el mismo denominador, lo que significa que las piezas son del mismo tamaño, cuando estamos usando bloques de patrones del mismo color. Espero que hayas encontrado esto útil.